Muy bien. Los alumnos que van ingresando en el chat van registrando su asistencia al final para poder tomarles la asistencia. Bien. Eh, hoy día nos toca el tema eminentemente de un tema de mucha importancia, en la cual es la mayor casuística de la morbilidad que se produce en la consulta externa de las diferentes patologías, ya sea de medicina interna, traumatología, medicina física y rehabilitación, y en los establecimientos de primer nivel. El tema de hoy día es lesiones por trauma acumulativo o también llamado lesiones por esfuerzo repetitivo. En otros bibliografías llaman el síndrome de lesión por uso excesivo, en otros el trastorno de movimiento acumulativo, ¿no? Son términos eminentemente que todos van relacionados a la lesión por trauma acumulativo. La definición eminentemente va en relación a todas esas lesiones de las partes blandas del sistema musculoesquelético, ¿no? O sea, la estructura lesionada son las estructuras blandas del cuerpo y de los sistemas musculoesqueléticos y el sistema nervioso en casos ya sean agudos o crónicos, ¿no? Causados por esfuerzos repetitivos o esfuerzos forzados, vibraciones, compresión mecánica o posturas sostenidas que van a condicionar como factores de riesgo, ¿no? Que van a ser los que van a dar la magnitud o la gravedad de este factor de riesgo, donde vamos a determinar su duración, su intensidad, su frecuencia, ¿no? Que en cierta forma vamos a valorar el riesgo en algún momento cuando nosotros estemos frente a poder ver la forma en cómo lograr un tratamiento adecuado y una intervención desde un punto de vista integral. Esta lesión de trauma acumulativo es propia de muchas enfermedades comunes del tejido blando. Dentro de la epidemiología, generalmente ustedes van a ver en la práctica que muchas de estas patologías, como son las lumbalgias agudas, lumbalgias inespecíficas, síndrome de túnel del carpio, las epicondilitis, dolor de cervical, dolor de hombro, las tendinocinovitis de Kervain, son generalmente patologías que en algún momento de nuestra vida, ya sea un 56 al 75%, se producen, y más aún en esa edad económicamente activa, ¿no? Y están catalogados muchos de ellos como lesiones ocupacionales, como son aquellos que trabajan en la parte de salud, como son los trabajadores de salud en los diferentes niveles de atención, las camareras, las cocineras, las costureras, profesoras, las cajeras, las limpiadoras, trabajadores de supermercado, trabajadores que implican el sobreesfuerzo de estructuras anatómicas que van a condicionarles a este tipo de problemas. Eh, la etiología de esa lesión por trauma acumulativo están caracterizados como todos aquellos denominados también factores de riesgo, ¿no? Si ustedes visualizan acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 factores de riesgo o 6 son considerados como la etiología de estas lesiones por trauma repetitivo, que van a depender la gravedad de su duración, intensidad y frecuencia. Doctor. ¿Aló? ¿Sí? Doctor, disculpe, no está pasando la diapositiva. ¿No se está pasando? No. Espérese un segundo. ¿En qué diapositiva me he quedado? En la carátula. Ya. ¿Ahora? Tampoco, doctor. Deje de compartir y vuelva a compartir. Ya, vamos a ver. Bueno, recapitulando. Nuevamente, para decirles que el tema de hoy es un tema eminentemente en relación a todas las enfermedades que afectan a las estructuras del tejido blando del cuerpo, que van a comprometer a los sistemas de la funcionalidad musculoesquelética y nerviosa. Estas son patologías que van a conducir, ¿no? O van a ser causados por sobreesfuerzos repetitivos, esfuerzos forzados, vibraciones, compresión mecánica o posturas sostenidas, ¿no?
También llamados esta lesión por trauma acumulativo a esfuerzos repetitivos, lesiones por esfuerzo repetitivo, síndrome por lesión por uso excesivo, trastornos de movimiento acumulativo o lesiones por movimiento repetitivo. Son sinónimos de diagnóstico. Como les vuelvo a repetir, este es propio de aquellas patologías que en algún momento en la vida nosotros hemos tenido este tipo de dolencias, ¿no? Como son las lumbalgias inespecíficas, los síndromes de túnel carpio, las epicondilitis, los dolores cervical, los dolores de hombro, las teniosinovitis de Kervain, que son propios de aquellas actividades propias de las ocupaciones diferentes que uno tiene en el transcurso de la vida. Llamadas también lesiones ocupacionales, ¿no? Como son en aquellos trabajadores de salud, las camareras, cocineras, costureras, profesores, todas aquellas que tienen a tener este tipo de factores de riesgo como son de lesiones de trauma acumulativo, ¿no? Obviamente va a depender mucho de la gravedad, de la intensidad, la frecuencia y la duración de este tipo de factor de riesgo o de etiología que vamos a considerar en la siguiente diapositiva. Tenemos acá los factores de riesgo o la etiología, también llamado, ¿no? O son las causas o también llamados factores de riesgo que van a conducir a este tipo de lesiones de trauma repetitivo. Tenemos 8. Las posturas forzadas, la fuerza, esfuerzo y sobrecarga, la carga musculoesquelética, el trabajo muscular estático, la repetición e invariabilidad del trabajo, la exposición a algunos agresores físicos como las presiones mecánicas, choques e impactos, vibraciones y frío, y aquellos también considerados, también se incluyen los factores organizativos en el trabajo, como es la carga de trabajo, el ritmo, horarios de trabajo, cambios tecnológicos y el ambiente social, donde uno labora en el trabajo. La primera etiología específicamente está relacionada a aquellas posturas inadecuadas donde uno al trabajar realiza en forma permanente, en la mayoría de ellas son incómodas, como ven acá ustedes en esta primera imagen. Aquí hay una persona, un trabajador que instala una correa en el interior de una secadora, donde el espacio es inadecuado, etcétera. Entonces, al trabajador le obligan a adoptar posturas forzadas en la espalda y en los brazos. Y si eso es continuo y repetitivo, esta postura forzada va a condicionar a un riesgo de poder lesionarse tanto las partes estructurales, ya sean los tendones, los músculos, o también las inserciones a nivel de las estructuras óseas, ¿no? Que con el tiempo pueden conducir a inflamación por una crisis energética o crisis de dolor que va a conducir a problemas de dolor. Vemos acá en la segunda figura, acá hay una persona que está utilizando una batidora, ¿no? Por ejemplo, que permanentemente está en una postura inadecuada, la desviación cubital de la muñeca, y para el uso de este tipo de aparato. Y este uso permanente o repetitivo va a conducir a una enfermedad ocupacional. La otra etiología o factor de riesgo es la fuerza o esfuerzo y carga musculoesquelética, ¿no? Tenemos que nosotros saber que la fuerza es la capacidad física para realizar un determinado movimiento, ¿no? Por ejemplo, si vemos acá en esta figura, donde está el bíceps, ¿no? Normalmente cuando uno hace un entornillado con un codo de flexión de 90 grados, automáticamente el bíceps va a poder participar en el esfuerzo de la rotación de atornillado y no va a producir ningún tipo de lesión, ¿no? Pero cuando a este codo le sometemos a un estiramiento de codo, a una extensión de codo, automáticamente va a conducir a un esfuerzo que va a conducir a un costo, ¿no? En el organismo que por ejercer esta fuerza. Entonces, automáticamente la lesión va a tener que haber cierto sobreesfuerzo o esfuerzo en las regiones tendinosas o en el músculo, ¿no? Al hacer este mismo movimiento. Y el músculo se va a agitar, o sea, se va a fatigar y el tendón va a tender a inflamarse, ¿no? Obviamente que el esfuerzo va a depender mucho de la postura que opte. Después tenemos acá en esta
a la parte izquierda tenemos esta imagen de esta persona que está recogiendo las cajas en flexión marcada de la espalda, ¿no? Justamente para poder transportar estas cajas que está en una transportadora muy baja, ¿no? Esto va a conducir a una lesión a nivel de la columna. Y generalmente son personas que no usan una ergonomía adecuada y va a conducir a una lumbalgia crónica o también a un hombro doloroso, ¿no? Y todo esto es por el esfuerzo o sobreesfuerzo por la carga musculoesquelética que producen durante su actividad ocupacional. Otra de las causas o factores de riesgo, dependiendo de la intensidad, la frecuencia y la duración que va a conducir a lesiones de trauma repetitivo, también es el trabajo muscular estático, que generalmente se produce en aquellas ocupaciones donde la postura muscular o el trabajo muscular es estático, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, esta persona que tiene levantado este aparato sobre la altura del hombro y es en forma permanente, ininterrumpida. Eso va a conducir con el tiempo a lesiones en el hombro, ya sea el derecho o el izquierdo, ¿no? Entonces, esto va a condicionar a que su capacidad laboral con el tiempo de esta persona, si va a ser permanente o va a ser un trabajo con mucha frecuencia, a una enfermedad ocupacional que probablemente en algún momento va a tener que tener a un problema de dolor de hombro y conducir a un descanso médico y va a alterar su trabajo. Igual forma, aquí en la figura de la derecha vemos acá otro trabajador donde opta posturas de flexión de espalda en forma permanente, ¿no? Todo está referido al trabajo muscular estático, donde existe una contracción muscular mantenida sin interrupción, ¿no? Este es uno de los factores de riesgo, causas o como etiología de las lesiones de trauma repetitivo. Otra de los factores de riesgo o etiología para producir este tipo de lesiones es la repetición y la invariabilidad en el trabajo. Como vemos aquí, esta persona que tiene que hacer los movimientos en forma repetitiva, ¿no? De rotación de tronco, donde va a causarle igual los problemas de dolores de espalda o lumbalgias. Dentro de las otras etiologías tenemos la exposición a algunos agresores físicos, ¿no? De causa externa, generalmente, por ejemplo, acá tenemos en la primera figura del lado izquierdo, vemos acá cómo una persona empuña un desarmador, ¿no? Donde está diseñado para poder comprimir a nivel de la región tenar en la base del pulgar, y cuando eso tiene una exposición permanente, frecuente, y si a esto se suma exposiciones como frío, vibración, automáticamente le va a lesionar con mayor frecuencia el tendón o el músculo, ¿no? Y va a conducirle a un problema de tenosinovitis de esa zona. Como vemos aquí en la imagen, de igual forma, si a esto los tendones van a tener una mayor lesión, si a esto se suma los choques o las vibraciones. Otro de los factores de riesgo o etiología son los factores organizacionales del trabajo. Si bien es cierto, uno cuando trabaja es como cuando uno tiene una actividad laboral y estás en un ambiente adecuado, con una ergonomía adecuada, donde tu lugar, tu ambiente de trabajo se adecua a tu estructura, automáticamente va a haber menor riesgo o menor factor de riesgo para que tengas una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, si vemos acá en lugares donde de repente hay mucha exigencia del trabajo, o mucha exigencia del horario, o no hay un control adecuado del horario, o trabajan más allá de lo permitido legalmente, o a veces hacen trabajos constantemente muy fuera de los horarios, ¿no? Normalmente ustedes saben que el médico cuando tiene guardia, tiene que, por ley, le corresponde una descanso, 2 días de descanso médico, ¿no? Pero hay colegas que, a pesar de que tienen su descanso médico, siguen laborando en
en otro lugar y eso conduce a problemas como factores organizacionales, ¿no? Del horario de trabajo para producirse en su estructura una lesión de trauma acumulativo. También como factor de riesgo son los cambios tecnológicos, ¿no? Si bien es cierto antes la virtualidad, el uso del mouse, más aún ahora que los médicos, al menos los que están con factores de riesgo, han entrado a una virtualidad para poder atender pacientes, están usando la tecnología, usando el mouse, lo que antes no usaban. Entonces, esos cambios tecnológicos también conducen a problemas de lesiones de los ligamentos o tendones, el síndrome de túnel del carpo, por el uso prolongado y repetitivo del mouse. Otro de los factores de riesgo son los ambientes sociales, ¿no? Como es el clima organizacional, que van en cierta forma a alterar y ser parte también de las molestias musculoesqueléticas, ¿no? Durante la realización del trabajo. Tenemos que considerar que las lesiones de trauma repetitivo, la gravedad se va a medir de acuerdo a los factores de riesgo, a sus tres grandes características: la duración, intensidad y frecuencia, ¿no? Donde nosotros vamos a poder valorar y ver la importancia del riesgo y vamos a poder dar un tratamiento adecuado y una prevención oportuna para evitar problemas de lesión o enfermedades profesionales. Considerando el origen, el por qué se produce este tipo de lesiones desde el punto de vista de fisiopatología, estas lesiones generalmente son porque se producen microalteraciones tisulares que podrían darse tanto en tendones, músculos, articulaciones o con el tiempo, si tiene un problema crónico, alterarse también el sistema nervioso periférico. Cuando existe una contracción muscular prolongada, se produce una crisis de energía, una crisis o un acúmulo de metabolitos, como probablemente ustedes ya lo han llevado en la parte de la etiopatología de dolor, donde existe una hipoxia, y esta hipoxia va a condicionar a inflamación y el acúmulo de sustancias tóxicas que van a conducir a un flujo del flujo sanguíneo local, va a haber una desoxigenación y un acúmulo de metabolitos, y esto va a conducir a una fatiga muscular y dolor, ¿no? Y por ende, el tendón, al verse en esta situación, puede conducir a una inflamación y si dependiendo del factor de riesgo, inclusive este tendón puede hasta lesionarse, las fibras, tanto el músculo como los tendones, y producirse lesiones o calcificaciones con el tiempo, ¿no? Todas estas patologías tendinosas eminentemente se llaman lesiones tendón, ¿no? Si vemos en un cuadro agudo, si estamos frente a un proceso inflamatorio agudo, llamamos tendinitis. Pero si es un problema crónico, le llamamos tendinosis, donde ya en este procesos crónicos, que generalmente existe procesos degenerativos crónicos del tendón con compromisos del dolor neuropático. Es importante que ustedes puedan conocer las características o la clasificación funcional de las lesiones por trauma acumulativo. Esta es una de las clasificaciones que tiene una graduación del 1 al 5, donde el primer grado está determinado para aquellos dolores que después de la actividad se alivian rápidamente con el reposo. Esto generalmente no altera la capacidad de trabajo, la cantidad de trabajo, la velocidad. Usualmente no existe hallazgos objetivos clínicamente, ¿no? Desaparece cuando uno deja de trabajar o deja de hacer la actividad, ¿no? El grado 2, generalmente en el grado 2 ya existe eh, un dolor en el momento del trabajo y se alivia cuando se detiene la productividad, ¿no? Y puede haber algún tipo de hallazgo objetivo. En el grado 3, aquí ya vemos un mayor compromiso donde la productividad del trabajador se ve afectado y es a veces necesario que este trabajador se detenga en el trabajo varias veces para poder continuar trabajando. El tendón aquí ya automáticamente está lesionado y a veces se puede encontrar
trigger points latentes o activos, ¿no? Que generalmente en este tipo de pacientes, adicional al dolor, vamos a poder encontrar debilidad, pérdida de control y a veces destrezas o picazón, entumecimiento y otros hallazgos objetivos. Obviamente ya aquí la ecografía nos va a dar el dato, ayuda a nuestra evaluación clínica para poder objetivizar el tipo de lesión, ya sea del tendón, de la sinovia o de la bursa, ¿no? Que van a conducirnos al diagnóstico definitivo de este grado 3. En el grado 4, ¿no? Es generalmente aquí en el grado 4 el dolor, ¿no? Hay un uso normal de la mano, considerando las funciones de la mano, ¿no? A causa del dolor, en el que se presenta un 50-75% del tiempo durante las horas de trabajo. Aquí el paciente es incapaz de trabajar y trabajar con capacidad limitada. De igual forma, vamos a evidenciar en este tipo de pacientes del grado 4, hay una debilidad, pérdida de control y la de estrés, picazón, entumecimiento y otros hallazgos clínicos que la ecografía también nos va a corroborar al hallazgo clínico. En, lo, 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 o en el grado 5, los pacientes categorizados en el grado 5, aquí ya tenemos pacientes donde hay una pérdida de la capacidad para usar la extremidad superior, ¿no? Debido a un dolor crónico. Generalmente acá los pacientes son alterados su horario de trabajo, o sea, no cumplen con la capacidad de cumplir con los objetivos de su trabajo. Los síntomas aquí en estos pacientes pueden persistir indefinidamente, ¿no? Como es aquellos pacientes que tengan problemas de hombro de acuerdo a su lugar ocupacional. Esta clasificación funcional, ¿no? De estas lesiones por trauma acumulativo, ¿no? Va en forma ascendente, como si se han dado cuenta, ¿no? Grado 1 es aquella lesión, aquel dolor que con el reposo, ¿no? Rápidamente calma con el reposo. El grado 3 hay alteración de la productividad en el trabajador. Y el grado 5 ya es cuando una persona ya automáticamente está incapaz para su trabajo. Y realmente el empleador tiene que verificar y hacer un examen o un análisis de su ambiente laboral para poder evitar que los trabajadores lleguen a alterar su trabajo, ¿no? Estos son algunas estructuras que son las estructuras que mayormente se lesionan en este tipo de lesiones de trabajo repetitivo, son los tendones, ¿no? Acá tenemos las estructuras del tendón bicipital, el supraespinoso, el tendón supraespinoso, rotadores, etcétera, el túnel del carpo. Obviamente que es un cuadro donde vemos las lesiones por lesión de trauma acumulativo del miembro superior, donde las lesiones se van a ir a producir tanto en el tendón, las vainas o las bursas o en el músculo propiamente dicho. Acá estamos viendo un cuadro donde vemos los estadios clínicos, justamente va relacionado a la clasificación anteriormente descrita, ¿no? Donde vemos los estadios clínicos 1, 2 y 3. Vemos aquí una línea de la capacidad laboral. Cuanto más intenso es el estadio clínico, mayor compromiso del dolor y mayor la clínica, ¿no? Automáticamente la producción va a ir decreciendo, ¿no? Por ejemplo, vemos en grado 3, la producción, la incapacidad laboral es limitada, ¿no? Al trabajo ocupacional. Y el grado 1, obviamente, los pacientes van a tener fatiga, pero van a tener una buena capacidad y con el reposo simplemente van a recuperarse. A veces en el grado 1, uno da descanso médico de un día, 2 días, pero en el grado 2 ya tienes que ir de acuerdo a la evolución clínica, uno ya puede determinar de 5 a 6 días. Y en grado 3 ya se supone que tiene que haber ya un compromiso o algún examen complementario que pueda darle mayor tiempo de descanso médico o eh, porque actualmente cuando uno da un descanso médico en las instituciones públicas ya felizmente están ya regidos a un número de lesiones de acuerdo al diagnóstico.
Eso ya en el sistema sale automáticamente. Antes uno, cuando daba un descanso médico, tenía la opción de poder dar descanso médico 5 o 6 días, inclusive estando en el estadio número 1, pero ahora no, automáticamente el sistema, de acuerdo a tu diagnóstico que uno pone, automáticamente te da un margen de registro de descansos médicos. Bueno, eso ustedes ya lo van a evidenciar y visualizar cuando trabajen y tengan que dar el descanso médico. Las manifestaciones clínicas y los signos van a depender mucho de qué estructura, ¿no? Y qué sistema fisiológico está alterado. Es importante ustedes saber lograr mejorar sus competencias para que puedan poder, en primer lugar, diagnosticar. Lo más importante es que ustedes diagnostiquen, ¿no? Frente a qué tipo de lesión o trastorno de trauma acumulativo, ¿no? Y en qué lugar. Y lo más importante es determinar y darle un tratamiento adecuado para planificar un plan de tratamiento integral. Dentro de ellos está la prevención, ¿no? Que vamos a tocar posteriormente, donde es uno de los factores más importantes, porque si ustedes no controlan el origen desde el punto de vista de prevención, este paciente va a seguir con su problema por un buen tiempo, ¿no? Y va a cronificarse y el problema va a ser para el sistema de salud y para ustedes, ¿no? Que en algún momento puedan tener limitación en el diagnóstico y van a tener a un paciente derivándolo para que le hagan la parte quirúrgica. Obviamente, todo va a depender de cuanto más oportuno y más temprano el diagnóstico, ¿no? Automáticamente el tratamiento es menos agresivo y va a haber menor opción a que ellos tengan que ir a un tratamiento quirúrgico. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá el síndrome de túnel carpiano. Las pruebas diagnósticas de Fallen, Tiner, que ustedes ya lo han debido evidenciar. Obviamente esto lo vamos a ver en la práctica con cada uno de cada subgrupo. Tenemos acá el síndrome de túnel tubital con su prueba diagnóstica de Tinel. Aquí también tenemos el síndrome de la salida torácica. Otro de los cuadros tenemos el síndrome de pinzamiento subacromial, ¿no? Que ese es uno de los cuadros bastante frecuentes del hombro doloroso, con su prueba diagnóstica de Neer-Hamkin, donde vemos al flexionar el hombro hacia grado mayor de 90 grados, en forma pasiva, podemos visualizar ahí dolor, ¿no? Finalmente la respuesta es la limitación es por dolor. Así como también tenemos la tendinopatía supraespinosa, con la maniobra de Hoff. Acá ven la imagen donde se pone resistencia a la extensión del hombro, el codo sujetado, un codo extendido, ¿no? Con los pulgares hacia abajo. Luego tenemos acá la tendinopatía bicipital, con la prueba de Jermanson, la tenosinovitis de Kervain, de igual forma, con la prueba diagnóstica de Finkenstein, la epicondilitis lateral, ¿no? De igual forma con su prueba diagnóstica de Pau. Los exámenes complementarios o exámenes auxiliares que nos van a ayudar a complementar, a corroborar el diagnóstico clínico que nosotros tenemos que realizar en la consulta médica, nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, la radiografía es para descartar lesiones óseas, ¿no? A veces hay tendones o lesiones crónicas que pueden producir un tipo de fractura de la inserción ósea de ligamentos. La ecografía es uno de los exámenes complementarios mucho más finos, se podría decir, donde nos va a poder dar la imagen del músculo, tendones, de la parte blanda, ¿no? Lo que la radiografía no nos permite. Vamos a poder cuantificar inclusive la magnitud, la gravedad de la lesión del tendón o ligamento, compromiso de las bursas o la sinovia, ¿no? También nos van a dar las imágenes del músculo, ¿no? El tendón, el ligamento, las articulaciones. Todo esto es con fines eminentemente para corroborar el diagnóstico clínico, ¿no? Puede diagnosticar a unas tendinitis, esguinces, desgarros musculares, el síndrome de túnel carpiano, la existencia de cuerpos extraños en tejidos blandos como astillas o virus también. La resonancia magnética también es otro de los exámenes auxiliares o complementarios que nos pueden ayudar con mayor finidez, nos va a dar la lesión de las articulaciones periarticulares
con imágenes más significativas, más integrales, donde vamos a poder diagnosticar con mayor especificidad el cuadro o la lesión, la estructura lesionada. La electromiografía, de igual forma, la velocidad de conducción nerviosa es otro examen que nos van a ayudar a poder evaluar las lesiones de los nervios periféricos, y más que todo en cuadros crónicos. Es importante que ustedes, para poder determinar una lesión por trauma acumulativo en el diagnóstico, considerar los 4 pasos importantes, ¿no? Esta es una sugerencia. Establecer un diagnóstico específico mediante una historia clínica del paciente. Hacer un examen físico y el examen auxiliar si en caso sea necesario. Contarla con la evidencia objetiva mediante el análisis ergonómico del puesto de trabajo de exposición a factores de riesgo específicos. Obviamente que este análisis ergonómico es obligación del empleador a través de sus médicos ocupacionales en cada institución de ver, analizar los ambientes de acuerdo a los trabajadores y poder darles un ambiente adecuado para que puedan cumplir su labor. Obviamente que en el Perú eso no sucede. Después de eso, descartar las causas no ocupacionales como posibles causas primarias de la patología evaluada, ¿no? Haga toda la parte sociopática o del contorno o del contexto que también influye. Desde el punto de vista de tratamiento, tenemos que considerar el tratamiento rehabilitador. También es una de las partes, una de las alternativas adecuadas, donde no solamente los médicos rehabilitadores tenemos opción a hacer eso, sino también los traumatólogos, los médicos reumatólogos, los traumatólogos, reumatólogos, los médicos internistas y obviamente los médicos generales, pero que logren competencias y experiencia en el uso de tratamientos como infiltraciones y otras cosas. El tratamiento rehabilitador eminentemente va a depender del grado de afectación, la localización y el tipo de evolución de las lesiones, ¿no? No es igual el tratamiento en fases agudas a verlo al paciente con fase crónica. No es igual tratar a un paciente con alteraciones, con antecedentes patológicos como diabetes o alguna otra comorbilidad que van a alterar, o hipotiroidismos, o que van a alterar en cierta forma los problemas renales. Estas lesiones es importante considerar que las medidas de prevención, ¿no? de tratamiento rehabilitador están basados justamente en el reposo. Una lesión aguda necesita reposo, va a depender del uso, ¿no? Inclusive una fase aguda del uso de la crioterapia, o también el uso de férulas estabilizadoras que le van a dar el tiempo de reposo para que pueda el tendón o los ligamentos restablecerse. Desde el punto de vista de rehabilitación, también es importante la fisioterapia y las intervenciones ergonómicas, ¿no? Los dispositivos ortopédicos, ¿no? Como son las férulas, de acuerdo a cada patología, la medicación antiinflamatoria, los relajantes musculares, los analgésicos, las inyecciones o las infiltraciones de esteroides y, en último lugar, sin caso, a pesar de ese tipo de tratamientos no intervencionistas, no quirúrgicos, entonces derivamos al área correspondiente a traumatología para que puedan ver la alternativa de poder tener una intervención quirúrgica en casos seleccionados. Siempre es bueno la parte no quirúrgica, ¿no? Usar el máximo de baterías con el fin de que no llegue a la última instancia, que es la parte quirúrgica. Acá tenemos algunos ejemplos de las ortesis, ¿no? Tanto para el síndrome de túnel del carpo, para la epicondilitis, como vemos acá. Son ortesis evidentemente para limitar la pronosupinación, la extensión de codo y la hiperextensión de muñeca, ¿no? Como ven aquí en la muñeca. Por ejemplo, ven, este tipo es una armadilla de silicona, y ahí tenemos una férula, ¿no? Para evitar la pronosupinación. Lo que hace específicamente es el reposo, o sea, facilita el reposo muscular. En la parte inferior vemos acá una ortesis para tenosinovitis del Carballo, ¿no? Fíjense, siempre logrando, ¿no? Que se pueda ver la forma de cómo darle la opción a la posición anatómica y darle la posición
ideal para que pueda restablecerse el tendón, ¿no? Con el fin de poder restablecer su reposo y su desinflamación, mientras hace efecto los analgésicos, los inyectables. Este es de uso temporal, obviamente. Cuando viene el paciente a sus terapias, tiene que retirarse y utilizar los agentes físicos para poder trabajar y disminuir la inflamación local. De igual forma, acá vemos para el túnel carpo diferentes tipos de ortesis, ¿no? Para, por ejemplo, este ortético, que tranquilamente se fabrica en cada área de terapia con el fin de poder eh, evitar o evitar la inflamación del túnel carpo, ¿no? O sea, del ligamento transverso, a través del ligamento transverso, ustedes saben que es un ligamento que impide la, eh, que pueda, este continente no permite que pueda una lesión del nervio mediano. Estos generalmente son termoplásticos, ¿no? Que van a poner en posición neutra. Por ejemplo, aquí en este síndrome de túnel carpo, este es una férula, un ortético que coloca en posición neutra la muñeca, liberando la zona del dedo pulgar y tranquilamente le va a permitir hacer todas sus actividades de la vida diaria y su actividad laboral, ¿no? Este es eminentemente una férula temporal, obviamente para que pueda ayudar a progresar la desinflamación de la zona del túnel carpo. El tratamiento ergonómico eminentemente es una disciplina científica, ¿no? Que lo que hace específicamente, como ya les comenté, era hacer un estudio del lugar de trabajo y de los trabajadores, porque no todos tienen la misma estructura. Algunos son más bajitos, otros son más grandes en tamaño, en longitud. Algunos tienen sobrepeso, ¿no? O sea, todo este tratamiento o esta disciplina ergonómica es eminentemente de acuerdo a cada trabajador. Cada trabajador es totalmente diferente y cada ambiente de trabajo a- eh, tiene que estar adecuado a cada trabajador, de acuerdo al lugar donde se trabaja. Entonces, los principales objetivos del tratamiento ergonómico en este tipo de, de prevención para evitar las lesiones de trauma repetitivo es específicamente compromiso y responsabilidad del empleador. En primer lugar, lo que se tiene que hacer es identificar, analizar y reducir los riesgos laborales, lograr la adaptación entre la persona y el puesto de trabajo, ayudar a la evolución de las situaciones laborales, salvaguardando la salud y la seguridad, controlar la introducción y la adaptación de las nuevas tecnologías en los lugares de trabajo, establecer prescripciones ergonómicas, aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo. Si bien es cierto, si esto en todos los trabajos laborales, no solamente del sector salud, sino en los bancos, en la policía, los cirujanos, los odontólogos, si quisiéramos nosotros hacer una evaluación de todos aquellos establecimientos públicos, privados, que cumplan estas especificaciones ergonómicas, yo les aseguro que no encontraríamos, creo, a ningún establecimiento situaciones que se tiene que ir poco a poco mejorando, porque el empleador, la responsabilidad del trabajador, del empleador, es específicamente que el trabajador tenga las condiciones adecuadas para que pueda cumplir sus objetivos de trabajo. También dentro de ellos, para resolver los problemas de orden, como ya les comenté, uno, desde el punto de vista ergonómico, el individuo, ¿no? Inclusive aquí se le tiene que enseñar todas las pautas de ergonomía, cómo levantarse, sentarse, recostarse, cómo usar la silla del escritorio, la mesa de cirugía, los odontólogos, cómo tienen que hacer, para qué posturas adecuadas para poder hacer extracciones, curaciones, etc. La organización del trabajo, el diseño de las tareas, ¿no? Que se tiene que trabajar específicamente en el diseño de las tareas para evitar el movimiento repetitivo, ¿no? Que va a condicionar a problemas de lesión de trauma repetitivo. La tecnología utilizada y el ambiente físico y social.
En el ambiente físico consideramos la iluminación, la altura de la silla, el escritorio, el mouse, el monitor, todas las especificaciones que tiene que tener un ambiente laboral para que puedan evitar, para evitar los factores de riesgo de lesión de trauma repetitivo. Bueno, acá vemos una imagen donde vemos el tratamiento quirúrgico. Obviamente no es nuestro campo, pero en fin, hay muchos tipos de tratamiento con el fin evidentemente de evitar cuadros donde existan compromisos del nervio irrecuperable, ¿no? Por ejemplo, en los síndromes de túnel severos, ¿no? Así, o titulares, TINER o panel negativo, o una denervación parecia con atrofia marcada, o una electromiografía donde nos indica que hay compromiso neurológico. De igual forma, los tratamientos quirúrgicos para la tenosidinitis de Carvain frente a un atrapamiento reiterado, no es importante determinar lo que ya tiene que tener un tratamiento quirúrgico. La epicondilitis y el pinzamiento subacromial también del manguito rotador, ¿no? Cuando tenemos un estadio 3 de NIR o un estadio 2 que no responde a terapias conservadoras. La prevención es uno de los campos bastante importantes que necesitamos nosotros prevenir en el origen. No hay mejor cosa que trabajar y a enseñar al paciente o al trabajador a reducir los factores de riesgo, ¿no? Obviamente todo eso va en función a la mejora ergonómica de las condiciones laborales, no solamente en el trabajo, sino también en la casa. Entonces el empleador es quien debe realizar la identificación, hacer una evaluación de los factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, según las normas técnicas y establecidas por el Ministerio de Trabajo y Salud, sino con el objetivo de determinar los niveles de riesgo a los que se encuentran expuestos sus trabajadores. Esto es específicamente con el fin de que los trabajadores no dejen de trabajar, ¿no? Y tengan mejores condiciones de producción desde un punto de vista laboral y de productividad, pero también de motivación, porque no hay mejor cosa que trabajar en un ambiente donde tu empleador da nociones de que está interesado en tu bienestar laboral también. Esta es una de las fuentes de información por el cual se ha logrado tener este tipo de información. Bueno, muy bien, muchachos. A ver, ¿alguna, algunos de ustedes en algún momento han tenido problemas de lumbalgia? Según la epidemiología, automáticamente, en algún momento nosotros siempre hemos cruzado con un problema de lumbalgias. En esta etapa de la virtualidad, donde las clases son virtuales y están mucho tiempo sentados en su escritorio, en una silla, no sé si será o no ergonómica, eso también puede conducir a problemas de dolores lumbalgias, de lumbalgias secundarias o inespecíficas que se llaman, ¿no? Por la postura, que es un factor de riesgo de este tipo de lesión de trauma repetitivo. O sea, cuando uno tiene una silla inadecuada o una silla no ergonómica, en otras palabras, automáticamente lo que va a conducir es a un problema progresivo de una lesión ya sea del tendón o los músculos a nivel paravertebrales lumbares y con el tiempo a conducir a una lumbalgia inespecífica y si no se trata en la primera etapa, que es la fase aguda, va a pasar a una fase subaguda de 3 a 6 meses, y si eso se produce crónico, es más allá de los 6 meses, y el tratamiento es mucho más largo, y generalmente va acompañado de otro tipo de patologías, no solamente estructurales, del músculo tendón, hasta lesiones del nervio, como es el dolor neuropático. Muy bien, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna
Bueno, a ver, ¿me podrían indicar las personas que, espérate, acá estamos, los que han ingresado al final? Ya, Lorena Céspedes, Presente, doctor. ya, Luis Jesús Pisfil, Presente, doctor. ya, ¿alguien más se ha incluido en el transcurso de la clase? Doctor Cifuentes Quispe, no sé si es que me apunto. En el chat, por favor, si puedes anotarte, porque ya he tomado la imagen de todos los que estaban presentes en un principio. Sí, doctor. Colócate, regístrate, por favor, para poder tomarles ahí la imagen de los que están presentes. Ya, Miriam, Luis, Top. Ya, acá hay varios, ¿no? Ah, perfecto. Ya, Karen, Vigo, Cifuentes, Mariela, Yamunaque, Diana Montenegro. Ya, son varios, varios. Ya, excelente. Mira, Luis, Top, ya. Montenegro, Jocelyn Aranda, Karen Vigo, Karen Pariatanta, Lubina, Giving, Ballena, Gamarra, Rem, Carenia Figueroa, Cifuentes Natalie, Alarcón, Augusto, Ricardo, Verona Jesús, Lucero Bernal, María Alicia Alba, Emily Suxi, Merino Lesti, Granados, Huarcaya, María Alejandra Marchán, Ángelo Álvarez, Dávila Andrea, Andrea Villalobos, Andrea Dávila, Sion Beatriz, Andrés Ignacio Guamán, Mariela, Luis Alberto Mundaca, Pérez Díaz Iván Enrique, Claudia Stephanie, Diana Vázquez, Lorena. Muy bien. Muy bien, muchachos. No se acuerden, no se olviden de que las lesiones por tramos repetitivos son generalmente enfermedades ocupacionales que tienen como objetivo principal desde el punto de vista de los prestadores de salud que somos nosotros, el tratamiento preventivo, prevención. Y muchos, dentro de ellos también están los ejercicios de estiramiento que se hace en rehabilitación y se les enseña a los pacientes para que puedan evitar nuevamente este tipo de cuadros se repitan, cuadros se reagudicen o se eviten. Lo más importante, prevenir, evitar estos cuadros que van a repetir. Muy bien, muchachos, listo. No habiendo ni una pregunta más, 8:18, son 38 los que han estado presentes, ¿no? Más los que están en el chat. No, incluido, son 38. Bueno, ya, 38.